De pronto, como si el océano mismo contuviera un secreto siniestro, el submarino estadounidense George Washington, un coloso silencioso, se sacudió. La vibración, como un latido súbito, recorrió la sala de control, donde cada respiración parecía contener un mundo. Sin tiempo que perder, el comandante Robert Wohl emergió con una calma estudiada. Sus ojos buscaron en el periscopio entre las olas agitadas, esos que, cómplices del viento, intentaban ocultar la verdad bajo un velo salado. A unos 500 metros de distancia, una sombra apareció en el horizonte, un barco que se cernía cerca, como un espectro vacilante. Ningún rastro de daño. Ningún grito de auxilio. Solo incertidumbre en el aire. Con la visibilidad traicionando cada intento de claridad, Wohl no tuvo alternativa. Ordenó a su tripulación que regresara a sus puestos mientras el submarino retomaba los ejercicios de entrenamiento. Pero la calma no tardó en ser quebrada. A la mañana siguiente, un día 11 de abril de 1981, los titulares del mundo se estallaron como disparos en una madrugada helada. El USS George Washington, el primer submarino de misiles balísticos de América, había colisionado con un carguero indefenso. La noticia fue más brutal que la tormenta. El submarino no había hecho nada para ayudar. En el trasfondo, la historia de ese incidente estaba escrita en las tensiones de la Guerra Fría, un capítulo más en el duelo de dos titanes, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Con la Guerra de Corea apenas cerrada, la escalada era inevitable. Cada superpotencia buscaba un arma definitiva, un método imbatible para ganar la sombra de una guerra que jamás debía ser peleada. Estados Unidos, en un principio, dependía de bombarderos y misiles terrestres. Pero la creciente sofisticación de los soviéticos convirtió esas armas en reliquias vulnerables. Así nació el Polaris, un misil nuclear de combustible sólido que podía ser disparado desde las entrañas del océano. Era una respuesta brutalmente eficiente, rápida, impredecible, letal. Sin embargo, en agosto de 1957, los soviéticos alteraron el equilibrio. Lanzaron al espacio el SS-6, el primer misil balístico intercontinental. Fue un golpe directo al orgullo y al miedo estadounidense. En los pasillos del Pentágono, los murmullos se convirtieron en órdenes. El desarrollo de Polaris se aceleró. El plazo original, que apuntaba a un lanzamiento en 1962, se demostró una eternidad en el lenguaje de la guerra. La urgencia era el nuevo mantra. Submarinos y misiles debían estar listos antes de que la amenaza soviética se convirtiera en un martillo cayendo sobre la nuca de Occidente. Era una carrera contra el tiempo, un juego de sombras donde cada movimiento, cada prueba, tenía un peso histórico. El choque del USS George Washington con aquel carguero inocente, aquel incidente que dejó preguntas flotando entre las olas, era solo una pequeña fisura en la narrativa más amplia. No se trataba solo de un submarino y su tripulación, sino de una era marcada por el miedo y la obsesión por la superioridad. La historia de ese choque quedó relegada a los márgenes, eclipsada por misiles, submarinos y el poderío nuclear. Sin embargo, su eco permanece. Es un recordatorio de que incluso en las profundidades del océano, donde la guerra parecía una estrategia más que una realidad, el costo humano siempre estaba al acecho, listo para salir a la superficie y pedir cuentas. La Marina, consciente de que el reloj jugaba en su contra, decidió tomar un atajo audaz. Para cerrar la brecha tecnológica, reutilizaría dos submarinos que ya estaban en construcción, adaptándolos para portar las nuevas armas. 3 buques adicionales seguirían ese camino, concebidos específicamente para este propósito. Así se configuró el tablero para lo que sería la pieza final de la tríada nuclear de Estados Unidos. El USS Escorpión tocó grada el día 1 de noviembre de 1958. Desde sus inicios, había sido diseñado como parte de una nueva generación de submarinos rápidos, sigilosos y con propulsión nuclear, enfocados en la guerra convencional antisubmarina. Pero los tiempos no daban tregua. La necesidad de contar con un disuasivo nuclear móvil y confiable, algo que pudiera moverse en las sombras del océano y atacar desde cualquier parte, se volvió imperiosa. Fue entonces cuando los ingenieros, bajo la presión de las circunstancias, decidieron cambiar su destino a mitad de camino. El Escorpión sería transformado, no sin complicaciones,
en el primer submarino de misiles balísticos de América. Bajo la dirección de la Oficina de Buques, la embarcación sufrió una metamorfosis digna de un experimento que camina al filo del desastre. Los planos originales fueron casi desechados. Era como convertir un coche de carreras en un tanque de guerra. Los ingenieros añadieron una extensión monumental de 130 pies justo detrás de la vela. Este compartimento, concebido para albergar 16 misiles Polaris y sus sistemas de lanzamiento, cambió la esencia misma del submarino. Pero el desafío no era solo encontrar espacio. Todo el casco tuvo que ser reforzado, y los sistemas internos redesarrollados desde cero. Peso, equilibrio, resistencia, cada elemento fue recalibrado para soportar las demandas de su nueva misión. El resultado fue la clase George Washington. El Escorpión, ahora renombrado USS George Washington, se convirtió en un titán del océano. El día 9 de junio de 1959, el submarino fue bautizado al deslizarse por las aguas, con la solemnidad de un bautismo nuclear. A finales de ese año, se unió oficialmente a la flota, cambiando el curso de la Guerra Fría con cada metro que avanzaba bajo el agua, invisible pero omnipresente, como una sombra que amenaza desde lo más profundo. Una bestia marina disfrazada de nave, el George Washington era mucho más que un submarino. Para su tripulación de 112 oficiales y marineros, era simplemente el George Fish, un apodo cariñoso que no alcanzaba a describir el poder que se escondía bajo esas toneladas de acero y maquinaria. Con un peso de 6.800 toneladas y un colosal cuerpo de 381 pies de largo, el George Washington se movía con la gracia y precisión de un depredador bajo las olas. Su manga de 33 pies y su reactor nuclear S-5W lo impulsaban a una velocidad máxima de 22 nudos en inmersión. Ágil, resistente y letal, estaba diseñado para desaparecer en las profundidades durante semanas, siempre listo para cumplir su misión. No era un solitario en su especie. Este monstruo fue el primero de un linaje de 5 submarinos de misiles balísticos clase George Washington, piezas maestras de ingeniería concebidas para jugar un rol decisivo en la Guerra Fría. El día 28 de junio de 1960, el USS George Washington dejó su puerto con un propósito claro. Su destino, un sitio de prueba de misiles cerca de Port Cañaveral, Florida. A bordo llevaba 2 de los primeros misiles Polaris, las joyas nucleares que prometían cambiar el equilibrio de poder mundial. El Polaris, bautizado en honor a la estrella que guía a los navegantes, había nacido de las ansias de dominio tecnológico en los albores de la Guerra Fría. Sus raíces se remontaban a los experimentos del físico Edward Teller en el proyecto Novska de 1956, un esfuerzo por crear armas nucleares compactas y funcionales. Inspirado en el programa de misiles Júpiter del ejército, el Polaris emergió como un misil balístico de 2 etapas con combustible sólido, diseñado para superar a cualquier amenaza. 4 años después, ya estaba listo para su debut. Con un alcance de aproximadamente 1.200 kilómetros, el Polaris daba a los submarinos una ventaja estratégica sin precedentes. Podían esconderse en los confines del océano, lejos de miradas indiscretas, y aún así mantener en su mira objetivos críticos. Así, el Polaris se convirtió en el corazón de la estrategia de disuasión de Estados Unidos, garantizando que incluso en el peor escenario, un ataque sorpresa, América podría contraatacar con devastadora eficacia. Tras un disparo de prueba a principios de julio, la tripulación del George Washington se preparó para hacer historia. El día 20 de ese mes, a las 12:39 de la tarde, la espera terminó. Desde las profundidades del océano, el misil Polaris emergió con precisión quirúrgica. Polaris desde las profundidades al objetivo. Perfecto. Ese fue el mensaje que el oficial al mando envió al presidente Dwight Eisenhower, sellando no solo el éxito de la misión, sino también el inicio de una era donde la guerra podía surgir desde las sombras del océano. Menos de 2 horas después del primer impacto, el segundo misil Polaris despegó con la misma letal precisión, encontrando su blanco a 1.100 millas náuticas de distancia. No hubo margen de error, todo salió como estaba planeado. Así, con 2 explosiones calculadas, la era del submarino de misiles balísticos se inauguraba para la Marina de los Estados Unidos. Antes de continuar con esta historia,
¿Sabías que hay una sociedad oculta que ha marcado el origen de todas las guerras de la humanidad y que aparte ha decidido quién será el ganador y el perdedor incluso antes de que empiecen? Si quieres saber más de lo que te estoy diciendo, ve al enlace de la biografía cuando termines este vídeo y descúbrelo. Ahora sí, continuemos con el vídeo. El Polaris no tardó en convertirse en el núcleo de la estrategia nuclear del país. Ya no era solo un arma, era un símbolo, la columna vertebral de una fuerza que aseguraba la disuasión frente al enemigo. Después de aquellas pruebas iniciales que lo catapultaron a la fama mundial, el USS George Washington dejó atrás los reflectores y se sumergió en su verdadera misión. En noviembre de 1960, zarpó desde Charleston, listo para su primera patrulla de disuasión. Esta vez no llevaba 2 misiles Polaris, como en las pruebas. Ahora cargaba 16 misiles balísticos Polaris A1, cada uno listo para responder al menor atisbo de amenaza. Desde entonces, el George Washington entró en una rutina tan vital como monótona: patrullar las aguas cercanas a la costa de la Unión Soviética, oculto, siempre alerta, siempre preparado. Pero el George Fish no estaría solo por mucho tiempo. Apenas un mes después, el USS Patrick Henry, otro modelo convertido de la clase George Washington, se lanzó también a su primera patrulla de disuasión. Para el verano del año siguiente, la Marina de los Estados Unidos ya había desplegado una flota completa. A los 2 pioneros se les unieron el USS Theodore Roosevelt, el USS Robert E. Lee y el USS Abraham Lincoln, formando una fuerza de 5 submarinos y 80 misiles Polaris en constante vigilancia. Esta flota era más que un conjunto de máquinas, era una promesa, una amenaza y un salvavidas en medio de las tensiones de la Guerra Fría. Los submarinos de la clase George Washington operaron con los misiles Polaris A1 hasta que, en 1964, se sometieron a una exhaustiva revisión. Fue un proceso laborioso, pero necesario. Los Polaris A1 dieron paso a los más avanzados Polaris A3, que ofrecían un alcance mayor y sistemas de guía significativamente mejorados. La tecnología evolucionaba, y la carrera por la supremacía nuclear no daba tregua. Tras una década surcando los océanos y más de 100.000 millas náuticas acumuladas, el USS George Washington atracó en Charleston, Carolina del Sur, en 1970 para reabastecerse. Sin mucho descanso, el submarino se dirigió a Pearl Harbor, integrándose a la flota del Pacífico con la misma firmeza de quien sabe que la historia aún no ha terminado de escribirse. El 10 de abril de 1981, con el comandante Robert Goel al mando, el George Washington se adentraba en las profundidades del mar de China Oriental. A unas 110 millas náuticas al suroeste de Sasebo, Japón, patrullaba sin estridencias. No se trataba de una operación de disuasión como las de antaño. Ese día, el submarino se ocupaba de ejercicios rutinarios con un avión de vigilancia marítima y antisubmarina P-3 Charlie Orion. En su interior, la tripulación, curtida en años de misiones secretas, ejecutaba con precisión su entrenamiento bajo las olas. Pero, de repente, el silencio metálico se rompió. Una sacudida violenta, un golpe seco que hizo tambalear a la sala de control. La enorme vela del submarino había colisionado con algo. El comandante Goel reaccionó al instante, ordenando la salida a la superficie. En cuanto emergieron, lo vieron: el Niso Maru, un carguero comercial japonés de 2.350 toneladas. Navegaba en dirección a Shanghái, con 1.200 toneladas de algodón en sus bodegas. Desde unos 500 metros de distancia, la tripulación del George Washington observó los aparentes daños superficiales en la estructura del carguero. La espesa neblina del amanecer dificultaba cualquier inspección más precisa. Por otro lado, el submarino parecía haber salido casi ileso, con apenas un rasguño menor en una pequeña sección de la vela. Creyendo que el carguero no estaba en peligro, los americanos tomaron la decisión de sumergirse nuevamente, retomando sus ejercicios. Pero la verdad, como suele ocurrir, era otra. El casco del Niso Maru había sido severamente comprometido. 20 minutos después, con una resignación que solo el océano entiende, el carguero se hundió sin remedio bajo las olas. A bordo del submarino, la preocupación era mínima. A fin de confirmar que todo estaba en orden, el comandante Goel intentó contactar al P-3 Charlie Orion, el avión que los había acompañado en los ejercicios, para que inspeccionara la zona.
Sin embargo, no obtuvieron respuesta. Sin más información y tras un informe formal del incidente, el George Washington volvió a su misión. Un barco había desaparecido bajo el agua, pero el submarino seguía navegando, fiel a su naturaleza clandestina y su propósito de hierro. Gould y su tripulación, sumidos en la rutina de sus operaciones, no tuvieron noticias del destino del Maru hasta el día siguiente. Fue entonces cuando el escenario cambió por completo, un drama internacional comenzaba a desplegarse. Barcos de guerra japoneses lograron rescatar a 13 miembros de la tripulación del carguero, quienes se aferraban desesperadamente a balsas salvavidas en medio del mar agitado. Pero no había buenas noticias para todos. El capitán y su primer oficial habían desaparecido. Y, como suele suceder en estos casos, las peores suposiciones ya rondaban entre los rescatistas. 24 horas después del incidente, el embajador de Estados Unidos, con gesto grave y palabras medidas, se presentó ante el ministro de Asuntos Exteriores de Japón. Ofreció disculpas en persona, prometiendo compensaciones para las víctimas y sus familias. Pero no había gesto, por diplomático que fuese, que pudiera borrar el daño ya hecho. A pesar de haber firmado una alianza de seguridad mutua y de los intentos de ambos países por dejar atrás las cicatrices de la Segunda Guerra Mundial, las relaciones entre Estados Unidos y Japón eran, en los años 80, una cuerda tensada al límite. El acelerado ascenso de Japón como potencia industrial global no ayudaba. Su dominio en las industrias automotriz y electrónica comenzaba a inquietar a los comerciantes americanos, quienes veían amenazado su mercado interno. Y luego estaba la cuestión de la defensa y la seguridad, un tema espinoso en el que ambos aliados parecían más distanciados que nunca. La presencia de bases militares americanas en suelo japonés, una herencia directa de la Guerra Fría, era vista por muchos como una necesidad estratégica para la contención soviética. Sin embargo, para el Japón pacifista, el costo era más que político. La creciente ola de sentimiento antinuclear en el país añadía una presión constante, convirtiendo a las bases militares en un recordatorio incómodo de un pasado que algunos preferirían olvidar. Entre disculpas y tensiones, la alianza entre ambas naciones parecía navegar en un mar de incertidumbre. Y en medio de todo esto, las aguas en las que el George Washington operaba se volvían, poco a poco, más turbulentas. Cuando el USS George Washington, cargado con armas nucleares, chocó contra el aparentemente inofensivo carguero Nisomaru, a unas pocas millas del litoral japonés, el temor se filtró entre los ciudadanos como un gas invisible pero explosivo. Era más que una colisión. Era una pregunta, una acusación. ¿Qué riesgos traían consigo estos submarinos extranjeros operando tan cerca de casa? La demora de más de 24 horas en notificar a Japón sobre el incidente solo alimentó el enojo colectivo. La pérdida de vidas humanas, el silencio inicial y la sensación de abandono encendieron el clamor público. Las calles y los televisores vibraban con demandas de responsabilidad, mientras el mar tragaba la verdad a su manera insensible y fría. El accidente de aquel abril desató un terremoto político que sacudió las relaciones entre Estados Unidos y Japón, justo un mes antes de la reunión programada entre el primer ministro Zenko Suzuki y el presidente americano Ronald Reagan. Los comentaristas en la televisión japonesa no se anduvieron con rodeos. Hablaron de tácticas de golpe y fuga, describiendo al submarino como un depredador sigiloso que desaparecía sin asumir sus culpas. El testimonio de los sobrevivientes del Nisomaru fue como un fósforo en un barril de pólvora. Según sus relatos, desde las balsas pudieron divisar el periscopio del submarino. Lo que nunca vieron fue un intento de rescate. La tragedia encontró su rostro el 21 de abril, cuando los cuerpos del capitán Taizo Noguchi y su compañero Sumio Matsunoshita fueron hallados a 120 millas del lugar del impacto. El mar los había llevado lejos, pero no tan lejos como la indignación que recorría las calles de Japón. Un día después, la Marina de los Estados Unidos aceptó formalmente la responsabilidad. La disculpa vino acompañada de un cheque, poco más de $4 millones en compensaciones. Pero para muchos, ninguna cantidad podía comprar el perdón o mitigar la sensación de vulnerabilidad que se había instalado en la conciencia colectiva. El verano avanzó, y el 31 de agosto, la Marina publicó un informe final.
Según sus conclusiones, el accidente fue el resultado de una desafortunada serie de coincidencias, un cúmulo de errores humanos, pero no una culpa directa del comandante Robert Goodell. Sin embargo, la frase repetida por la Marina, "el submarino no pudo observar víctimas ni daños antes de sumergirse", resonaba vacía, como una canción mal entonada. En Japón, las heridas abiertas no cicatrizaban fácilmente. Después del trágico y polémico incidente que marcó su historia, el submarino George Washington regresó a Pearl Harbor en el año 1981 para llevar a cabo su última patrulla de misiles balísticos. En ese momento, los Estados Unidos ya cumplían con el Tratado de Limitación de Armas Estratégicas, conocido como SALT II, un acuerdo que pretendía frenar la escalada de arsenales nucleares entre las superpotencias. Como parte de este compromiso, los 16 misiles Polaris que el submarino había transportado durante años fueron retirados, sellando su etapa como un pilar estratégico de la disuasión nuclear. Pero la historia del George Washington no terminó ahí. En sus últimos años, el veterano submarino cambió su misión y adoptó el rol de submarino de ataque. Entre sus despliegues, destacó su participación en el ejercicio UNITAS 24, donde representó a la Marina estadounidense como su único submarino en operaciones de entrenamiento multinacionales. Poco después, en 1984, el George Washington emprendió un viaje especial, escoltando al portaaviones USS John F. Kennedy en una travesía que circunnavegó Sudamérica. Fue un destino inusual para un submarino que había pasado décadas en patrullas silenciosas bajo las aguas. En sus más de 25 años de servicio, el George Washington completó 55 patrullas de disuasión, siendo un baluarte del poder disuasorio marítimo en los momentos más tensos de la Guerra Fría. Pero todo tiene un final. En 1985, el submarino fue oficialmente dado de baja y removido del registro de buques de la Marina. Un año después, fue desmantelado en el astillero naval de Puget Sound, bajo el programa de reciclaje de submarinos y buques. La razón de su retiro era doble: el cumplimiento de los acuerdos internacionales y el desgaste natural. 2 décadas sumergido en un entorno hostil de corrosión por agua salada y ciclos de alta presión dejaron su huella en el casco del submarino. A pesar de su desaparición física, el legado de los submarinos clase George Washington persiste. Los nombres George Washington, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln no quedaron en el olvido, ya que fueron adoptados por portaaviones de la clase Nimitz. Hoy en día, esos gigantes del mar siguen desempeñando un papel crucial en el poder naval estadounidense, llevando a cabo misiones por todo el mundo, tal como lo hicieron sus predecesores durante los años más duros de la Guerra Fría. Este vídeo está bien, pero, si estás interesado en conocer perspectivas menos exploradas sobre las guerras mundiales y obtener información detallada acerca de la historia de Alemania y Estados Unidos, te invitamos a visitar el enlace en la descripción. Descubre datos históricos y análisis que te proporcionarán una visión más completa de estos eventos cruciales y su impacto en la actualidad. Haz clic en el enlace para profundizar en estos temas fascinantes. No olvides suscribirte al canal, dar like al vídeo y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestra próxima historia.